25 de julio de 2024 nos reunimos en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de analizar la emisión o la sesión o el episodio número 590 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. En breve ya estaremos en 600 emisiones y para desfortuna, infortunio de Colombia, esa lista sigue muy larga todavía. Hoy nos referiremos a un hecho que está completamente olvidado en los anales de la historia colombiana, pero que al revisarlo demuestra muchos aspectos relacionados con el crecimiento estratégico, la proyección geopolítica y geoestratégica de las FARC y prueba una vez más que la memoria colombiana es muy frágil y que si no se traen a colación estos hechos y se dejan sistemáticamente organizados, definitivamente los terroristas del Partido Comunista se saldrán con la suya y seguirán elaborando su propia versión y mintiéndole al país cada vez que hablan de diálogos y encuentran cómplices, como en la supuesta Comisión de la Verdad, que les ayudó a redactar una mentira muy bien elaborada para ellos y letal para la verdad y para la historia de nuestro país. Nos referimos al ataque terrorista que cometieron las cuadrillas del bloque sur de las FARC bajo la dirección de Joaquín Gómez, el gago Joaquín Gómez, alias Joaquín Gómez, que el nombre real es Milton de Jesús Redondo, un bandido que se formó en el Partido Comunista desde muy joven, viajó a Rusia, allá estudió ingeniería agrícola, regresó como profesor de la Universidad del Caquetá y ahí se dedicó a promover el terrorismo hasta que temeroso porque lo pudieran capturar, se metió al monte y desde esa época dirigió el emporio narcotraficante más poderoso de este grupo, pero a la par con esas acciones narcotraficantes también se caracterizó por ser el símil, el émulo del mono Jojoy en el bloque sur de las FARC y son muchísimas las acciones criminales que acumula este delincuente que ahora vive a cuerpo de rey protegido por el Estado en los límites de Colombia y Venezuela en La Guajira, promoviendo la destrucción del país con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Entonces vamos a ver este hecho para ubicarnos en el tiempo del daño que le han hecho las FARC a Colombia, el Partido Comunista y sus brazos armados, y el olvido total de lo que allí ocurrió. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el desarrollo del plan estratégico de las FARC en septiembre de 1980? Bueno, en 1978 se reunieron los cabecillas de las FARC, encabezados por Tiro Fijo y Jacobo Arenas, para diseñar una nueva forma de acción, comenzando por darle a las FARC el nombre de Ejército del Pueblo. Y trazaron desde luego unas metas, unas líneas de acción y unos procedimientos que llevaron a cabo a partir de que terminó esa conferencia terrorista. Entonces, cuando llegó 1980, el país estaba en medio del Estatuto de Seguridad del señor Turbay, eh, y todos los grupos narcoterroristas estaban creciendo, lo hemos visto aquí reiteradamente. El EPL estaba dividido en dos facciones muy visibles, EPL y EPL-PLA, ambas dedicadas a hacer terrorismo en las ciudades. El M-19 se acababa de robar las armas y estaban todos sus cabecillas principales en la cárcel, con excepción de Bateman. Estaban preparando el regreso desde Cuba con los terroristas que estaba entrenando Fidel Castro para hacer las incursiones por el Chocó y el Putumayo. Y las FARC estaban en franco crecimiento delictivo en cumplimiento de la sexta conferencia. Una de las nuevas decisiones y que les cuadró fue que en la sexta conferencia acordaron que había que mejorar para la óptica fariana la forma de operar, que había que pasar a otra ofensiva y cuando una unidad militar
diera posibilidades, pues lo atacarían y secuestrarían a sus miembros y a los demás los fusilarían como ha sido su costumbre desde esa época. Y ocurrió que en el batallón Vargas, en Granada Meta, tenía unas tropas por el lado de Uribe Meta y cayó un suboficial en ese error y fue el éxito y lo llamaron en clave Cisne 1 ataca a Cisne 3. Y eso se convirtió en una referencia para nuevos hechos criminales que los materializaron con la emboscada a las fuerzas especiales 8 meses después en el Caquetá, de la que vimos aquí que un capitán irresponsable que tenía que apoyar a unos comandos que iban en una acción especial de seguimiento de huellas y debían tener un apoyo muy cercano de unas tropas. El capitán se reunió con otro a comer marrano, a pasarla sabroso. Entonces se le dio la razón al nuevo modo de operar porque las FARC fueron exitosas en ese par de golpes y de ahí llegaron a la séptima conferencia a refinar sus manuales y otros procedimientos que les funcionaron durante mucho tiempo. Para la época, el M-19 era la agrupación narcoterrorista más poderosa, se movía como pez en el agua, hicieron varios intentos de incursiones de armas por eh, grandes cargamentos que les fallaron, pero seguían con la complicidad de las narcodictaduras de Panamá, Cuba y Nicaragua en ese proceso y estaban abriendo zona en Caquetá y Putumayo especialmente. El Partido Comunista Colombiano, brazo político de los grupos narcoterroristas en el país, desarrollaba dentro del Congreso de la República y fuera de Colombia una actividad persistente, consistente, constante, permanente, activa contra el Estatuto de Seguridad y contra la propuesta de amnistía que les hizo el gobierno Turbay tan pronto se derogó el Estatuto de Seguridad. Hubo una especie de ramo de olivo tendido, pero los bandidos inmediatamente dijeron que todo lo que les estaban ofreciendo era poquito y que ellos lo que necesitaban era que les entregaran el país. Y los comunistas desarmados, que son especialistas en mentir hasta cuando respiran, le estaban dando fuerza a eso. Entonces, ni la amnistía de Turbay funcionó, ni los diálogos de paz que inició Turbay con el señor Gerard Restrepo, que tampoco era la persona más idónea para manejar ese proceso con los bandidos. Entre tanto, se notaba un aumento del control geoestratégico del Partido Comunista y las FARC en áreas muy sensibles como Urabá, Magdalena Medio, suroriente de Cundinamarca, Cauca, el oriente del Cauca fundamentalmente, y el Bichada y el Guaviare, donde nunca se había visto presencia de las FARC. Entonces fueron dando una nueva ocupación geoestratégica que fue causando una sensación de crecimiento rápido y peligroso. Entre tanto, Jacobo Arenas, con su idea de tener una independencia del Partido Comunista Colombiano, al cual veía como lo que son una cantidad de burócratas corruptos que vivían toda la vida de lo que hacían las FARC, trató de crear desde ese momento una forma de militancia comunista clandestina y la propuso y eso generó algunos debates y como ya lo vimos aquí en un episodio especial, fue una de las causas del asesinato del señor Cardona en Cali, que era miembro del Partido Comunista de Jacobo Arenas, que iba en contra de él por querer formar una militancia clandestina dirigida en las áreas por las FARC y el señor Cardona decía que no, que todo ya está centralizado en el partido, por eso lo mató. Entonces, una gran cantidad de diferencias internas entre comunistas y FARC, no por la ideología, sino por la repartición del botín, y más que las FARC ya estaban recogiendo fuertes sumas por el narcotráfico cuando Argemiro, de la cuadrilla 7, inició a extorsionar coqueros en el Guaviare y el oriente del Caquetá. De otra parte, el plan estratégico, como lo venían desarrollando, les iba funcionando muy bien. Iban desdoblando cuadrillas, lo hemos explicado aquí varias veces. La cuarta cuadrilla fue ocupando todo el Magdalena Medio y el sur de Santander y el occidente de Santander. La sexta cuadrilla formó la octava en el Cauca. Las cuadrillas que estaban al norte de Santander y Cesar fueron creando las cuadrillas 19 y 41. Y en el Urabá,
la quinta cuadrilla se desdobló 35, 36, 37 y 57 y 59. Fueron creciendo. O sea, todo estaba muy bien diagramado y lo fueron desarrollando de esa manera entre el 80, el 82 y de ahí en adelante con mayor razón. Para esa época hubo una actividad muy fuerte de dinamización del proyecto político organizativo cuando Jacobo Arenas insistía que las FARC eran partido comunista, que toda célula guerrillera de las FARC debía ser una difusora del Partido Comunista. Y está escrito, en mi libro La Selva Roja está muy bien detallado eso, con documentos, fechas y procedimientos. Y al mismo tiempo incrementaron de manera geométrica y matemática el reclutamiento de menores, ya que les era imposible reclutar solamente mayores de 18 o 20 años, pues es difícil que un campesino que tenga más de 20 años se vaya para la guerrilla porque ya tiene mucha más madurez y ve la vida de otra manera, o si ya está comprometido sentimentalmente y con hijos, lo duda para irse para el monte. En cambio, un muchacho de 14, 15 años, 13 años es el punto ideal de los bandidos para reclutarlos. En mi libro, En el infierno, el testimonio de Johnny, está muy bien relatado cómo funcionaba en esa época el reclutamiento de menores y la política de expansión de las FARC. Al mismo tiempo se presentaba una gran cantidad de divergencias. En los libros que menciono está muy bien explicado eso, cómo calificaban en el secretariado de las FARC al EPL, al ELN, al M-19, al ADO y a otros grupos terroristas. Las FARC siempre se consideraban los dueños de la verdad absoluta de la revolución comunista y a estos los llamaban soñadores extremoizquierdistas. Y Jacobo Arenas tenía una espina adentro viendo al M-19 con todo ese despliegue publicitario que tenía, y mientras él no, ya que todos los cabecillas del M-19 habían sido sus subalternos directos debido al nivel académico que tenían y a que él les había metido en los campamentos mucha ideología marxista, pero veía que ahora ya no los tenía de subalternos, sino de competencia. Pero lo llamaba revolucionarios extremoizquierdistas soñadores. Entonces, ese cuadro nos muestra que el departamento del Huila no podía ser la excepción de ese proyecto político estratégico de las FARC. Sí, estamos muy de acuerdo con esa apreciación, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Iquira, Huila? Bueno, vemos en el mapa al departamento del Huila eh, en dos planos. Uno netamente planimétrico y con el río Grande de Magdalena en la parte alta del Valle del Magdalena resaltado, que lo atraviesa de sur a norte y lo parte prácticamente en dos segmentos territoriales iguales, eh, indicándonos, mejor, indicándonos que en el centro hay un gran valle y que en las dos orillas hay dos cordilleras o dos tramos de las cordilleras, central al occidente y oriental al oriente del río Magdalena. Y en el otro mapa vemos que está una carretera muy importante que es el eje vial que atraviesa el departamento y como una espina de pescado lo va uniendo con los corregimientos y poblados al lado y lado de la vía. Y en el centro norte está la capital Neiva y en el centro occidente está el municipio de Iquira, desde que estamos hablando. Al ver este municipio donde está ubicado, pues tiene una posición geoestratégica supremamente envidiable para el plan estratégico de las FARC y muy valiosa por razones elementales tales como, primero, está sobre la cordillera central y desciende rápidamente hacia el Valle del Magdalena y se encuentra con municipios como Teruel, casi que llega a Palermo por el norte y tiene una
franjita que lo une con Yaguará y Yaguará-Palermo es prácticamente lo mismo, Paicol y Nátaga. Pero además tiene una incisión dentro del terreno en la cual llega hasta el sur del Tolima y queda muy cerca de Marquetalia y tiene salida de allí hacia Río Chiquito en el Cauca. O sea, tiene mucha relación con las primeras repúblicas independientes que formaron los comunistas. Al descender sobre Yaguará, está sobre la gran represa o embalse que hicieron en el departamento del Huila con el fin de generar energía eléctrica, hidroeléctrica grande allí, y pues tiene unos intereses grandes sobre estos recursos naturales o sobre estos recursos financieros que se derivan de la riqueza del agua del río Magdalena. Y también está cerca a cruzando el río y cruzando este embalse, está cerca al municipio de Ovo, donde hay industria petrolera, lo mismo en Gigante y Campo Alegre. Y no muy lejos de allí, pues queda Algeciras, de donde se sale hacia el Caquetá y entra a la zona del Pato. Pero si baja hacia el sur, está en La Plata, que es otro municipio que ha tenido bastante importancia estratégica para las FARC. Entonces, en síntesis, tener dos cordilleras, un valle, un gran río, una carretera central y una espina dorsal, y un campesinado que ha sufrido la violencia durante muchos años, resulta ser un activo ventajoso para un proyecto narcoterrorista, ya que tiene salida hacia el Caquetá, hacia el Putumayo, hacia el Cauca, el Valle, el Tolima, el Meta y Cundinamarca. Mejor ubicado no podía estar el departamento para el proyecto de las FARC y mejor ubicado no podía estar el municipio de Iquira en ese prospecto. Y aquí vemos el caserío de Río Negro que queda en la parte occidental de Iquira, ya subiendo hacia la cordillera. La foto nos muestra la dificultad que hay porque mantiene la cordillera bastante tapada. Las nubes son muy bajas, muchos pliegues, muchos cursos de agua, mucha vegetación. O sea que mejor todavía para que a la ubicación geográfica del proyecto estratégico el terreno les facilita que este caserío, que está construido, como vemos, en un premonitorio del terreno, eh, le facilite más acciones delictivas para ir y venir. Consideramos que con el paso del tiempo, no muy lejos, este caserío llegará a ser municipio porque ha crecido bastante y hoy, a 2024, tiene todos los servicios públicos actualizados. Tiene gas natural, tiene telefonía, tiene carreteras, eh, un acueducto que todavía le falta mejorarlo, pero tiene ya su acueducto propio. Entonces, es un punto de un valor estratégico muy importante por muchas razones y con un gran movimiento comercial para los campesinos que bajan de todas estas veredas de los diferentes municipios y se encuentran allí como un punto de unión y de intercambio comercial, etcétera. Adelante, mi coronel. Sí, señor. ¿Cómo informaron los medios de comunicación nacional e internacional el ataque terrorista y sangriento combate con la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro del municipio de Icarahuila en septiembre de 1980? Resulta que habían ocurrido varios hechos, como ya mencionamos, el secuestro del suboficial con los soldados en el Meta. Habían sucedido también otros ataques en otras partes del país por parte de las FARC que estaban haciéndose visibles con la nueva forma de operar. Y por sorpresa le llegaron a ese caserío que, como se ve, es de clima frío y por la noche es más intenso. Llegaron a la medianoche de sorpresa, atacaron un puesto de policía que eran en ese tiempo 5 o 6 policías con unas carabinas viejas y eran más policías comunitarios que de combate. Sin embargo, la policía le hizo frente con sus escasas capacidades y dio de baja a 2 terroristas de los que intentaban tomarse el caserío y destruir todo lo que allí había. Resultó un agente de policía herido. Cuando ya se pasaron los hechos, que llegó el ejército a apoyar y la policía envió refuerzos, se publicó lo que había ocurrido
habían llegado con bombas elaboradas de manera casera a base de dinamita y habían atacado tanto la inspección de policía, que era como el equivalente en su nivel a la alcaldía del municipio, donde los campesinos manejaban sus problemas eh, administrativos y de linderos y de convivencia, y la policía, en coordinación con el inspector de policía, los apoyaba. Eso lo destruyeron parcialmente y lo mismo el cuartel de policía, pero no pudieron tomarse el pueblo. Eso sí, varias viviendas civiles quedaron completamente afectadas y las paredes pintadas. Un puente que comunicaba al caserío con el poblado también fue averiado, y amenazas permanentes contra los pobladores civiles de que ellos eran las FARC y que estaban cambiando el país porque, entre comillas, luchaban por los pobres. Pues como todavía no habían comenzado esos asaltos en masa al país, este hecho, pues como ustedes ven, ocupó un buen espacio de la página 2A del periódico El Tiempo de ese día, martes 23 de septiembre de 1980, resaltando lo que sucedía. Pero cuando se fue a negociar a Cuba, jamás se habló de esto. Iquira quedó en el olvido y un caserío que no tiene ninguna importancia para los dirigentes políticos de Bogotá menos, y para los bandidos de las FARC, pues felices de la vida que no les cantaran la verdad de todos los crímenes cometidos. Pero luego, cuando ya firmaron el pacto, entonces, si se les llegara a alguien a reclamar esto y exigirles que vayan allá, con el mayor cinismo van y reúnen la población y dicen que la culpa la tuvo un tubo, que ellos iban a ir a matar a los policías porque era un objetivo válido, y que qué pena si hubo daños, pero que no hay nada que hacer. Y de remate aparecen los familiares de las víctimas abrazando a esos bandidos, y entonces no termina ocurriendo nada. Pero aquí lo ponemos en blanco y negro porque fue un hecho criminal de los tantos que han cometido estos bandidos, que además saquearon el comercio y se robaron lo que más les servía. Se robaron el dinero de las tiendas, las joyas, las propiedades personales, hasta los televisores que todavía eran en blanco y negro en la mayoría, se los llevaron. Y esto se olvida y nadie lo recuerda. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era una de las prioridades estratégicas del Comando General de las Fuerzas Militares en ese momento? Mi coronel, una de las prioridades del Comando General de las Fuerzas Militares era extender el desarrollo nacional en la Guajira, perdón, en la Orinoquía y la Amazonía, y también en la Guajira y el Chocó. Eran cuatro puntos claves que existían, y para eso se pensó en los comandos unificados. En primera medida se activó el Comando Unificado del Sur, que tenía como propósito llevar obras de infraestructura, colonización militar, desarrollo social e integración nacional con vías y con vías múltiples, integrando pistas de aterrizaje, hidropistas, ríos, puertos fluviales, carreteras, carreteables y caminos, con el fin de desarrollar el turismo, el comercio, la industria de toda esa región. Se pensó en un gran programa de desarrollo agroindustrial para La Tagua, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo y Leticia. ¿Y en qué consistía? En que la Escuela de Colonización, que ahora se llama Batallón de Selva número 49, recibía personas que estuvieran dispuestas a prestar el servicio militar y luego a fundarse en la región. Les entregarían un territorio y unos recursos, pero eso quedó en el papel, y poco a poco el batallón se fue quedando con una responsabilidad que no tenía la capacidad de cumplirla, hasta que lo mejor fue convertirlo en un batallón de infantería y olvidarse de ese proceso de desarrollo agroindustrial que se ha pensado. Lo mismo, se diseñó la construcción de una cantidad de trochas con las cuales se le daba empleo a los indígenas y se les ayudaría a sacar sus productos y a integrarlos a la
vida económica del país. También se pensó en un programa de pesca fluvial y un programa de presencia permanente de unos grupos móviles de salud que se moverían en un bongo hospital, el cual tendría para la época un sistema muy desarrollado para atender a los indígenas, para atender partos, para atender picaduras de serpiente, o sea, los problemas fundamentales que viven los indígenas en la región. Y era un bongo hospital dotado con salas de cirugía y con equipos, pero igual que las otras cosas se quedó atrás. Y lo más insistente era, como ya lo mencionamos, la colonización militar, que tenía el doble propósito de desarrollo, integración, pero también de seguridad nacional, habida cuenta que la guerra con el Perú dejó la experiencia que son zonas que están muy desprotegidas y en las cuales se necesita hacer soberanía, máxime que tenemos en la región ríos tan importantes como el Caquetá, el Putumayo y el Amazonas, y todos sus tributarios que constituyen una reserva mundial. Y porque además estaba ya en avance el narcotráfico y era urgente hacer presencia para resolver los problemas. Entonces, como vemos, sí ha habido en cada época de la vida política de Colombia deseos de desarrollar el país y una comprensión de algunos, en este caso era el general Landazábal el que más presionaba por esto, porque era un hombre al que le cabía el país en la cabeza, pero entre tanto, eh, los dirigentes políticos estaban en su rapiña de siempre y los comunistas en su plan estratégico de destrucción del país de siempre. Entonces, como vemos, cada agente con su propio objetivo, en este caso las fuerzas militares, pensando en integrar el país, darle una concepción geopolítica a una región tan importante, los políticos en su rapiña por quedarse en el poder y repartirse cargos y puestos, y los bandidos de las FARC destruyendo todo lo que encontraban, como el caserío de Río Negro en Íquira. Entonces, puntos completamente diferentes y ninguno coincidente. El coronel, ¿cuál era la respuesta de los narcoterroristas del M-19 a las ofertas de paz y amnistía que les proponía el gobierno de Julio César Turbay Ayala? Mi coronel, es que eso parte de un elemento muy sencillo, pues sabemos que durante el Estatuto de Seguridad, el señor Turbay hubo una acción contundente de la justicia y de las fuerzas militares, la policía y otros organismos de seguridad contra los bandidos de las FARC, el ELN, el M-19, el EPL y el ELN. Terminaron en la cárcel muchos de sus cabecillas. Y el Estatuto de Seguridad pues cada vez era más efectivo porque tenía unas normas muy claras, porque se podían o estaban suspendidas otras garantías y era muy fácil allanar, registrar, capturar, llevar a interrogatorio, pasar de una vez a Consejo de Guerra y para la cárcel cualquier bandido que le probara que estaba delinquiendo. Entonces, los comunistas del mundo, no solo de Colombia, comenzaron a promover los movimientos de derechos humanos, ya que en Salvador y en Nicaragua, Perú, estaban ocurriendo guerras similares contra los comunistas armados. Entonces, ese tema de los derechos humanos se volvió recurrente, se volvió reiterativo y era siempre puesto por delante en todos los eventos eh, nacionales e internacionales. Recordemos que en un viaje que hizo Turbay a Europa, le preguntaron por los presos políticos, porque así llamaban a todos bandidos, y lo siguen llamando, ¿no? Y García Márquez donó dinero de sus ingresos, eso se lo daba a Cuba y él decía que lo donaba y Cuba se lo recibía de Rusia. Era toda la propaganda para desprestigiar a Colombia. Y él donaba ese dinero para los presos políticos, decía que eran gente que estaba presa por sus ideas. No decía que eran terroristas que asesinaban, destruían y arrasaban el país, sino que eran presos por sus ideas. Entonces, como estaban en la cárcel un poco de bandidos del M-19, se les ocurrió que con ocasión del Día de las Mercedes iban a hacer una fiesta en la cárcel. Imagínense ustedes esa vagabundería. Inicialmente, inicialmente tuvieron el visto bueno de sectores del IMPEC. Entonces, el general Camacho Leiva, que era un hombre de carácter,
se puso en su puesto y dio declaraciones públicas y dijo que eso no se podía. Entonces ya el comandante de las fuerzas militares también habló y el director de la policía. Entonces ya el director del IMPEC dijo que no, que fue que lo que se pensaba era un homenaje a la Virgen de las Mercedes. Y entonces el ejército se tomó la cárcel con la policía en los alrededores. Y el día que iban a hacer toda esa parranda, entonces con lista en mano, a cada bandido no le dejaron entrar sin una sola persona y las visitas controladas sin que pudieran hacer parranda, ni festín, ni carnaval, y eso como que tenían, ya está como en los pueblos iban a echar pólvora y tiros y quién sabe qué más cosas tenían. De hecho, iban a hacer una revolución dentro de la cárcel al estilo de lo que le gusta al señor Petro, porque él es de ese mismo grupo y de ese mismo pensamiento delictivo. Entonces, Bateman, que estaba en la clandestinidad, envió un cassette a los medios de comunicación con la voz de él y a la cárcel, estimulando a esos luchadores populares y el despliegue de los medios de comunicación a semejante insensatez, pero definitivamente no se les permitió hacer la parranda en la cárcel. Entonces ellos organizaron todos los familiares, porque eso llevaban niños y parece que el plan que tenían era quedarse en la cárcel, o sea, tomarse la cárcel y a todos los bandidos hasta negociar con el gobierno la salida de ellos, con todas las familias allá adentro y con niños, y armaron un problema humanitario. Entonces no pudieron, entonces salieron del sitio donde estaban reunidos afuera y hicieron una marcha grandísima hacia un barrio del sur de Bogotá y la gente novelera y sin darse cuenta hasta los acompañaba en la plaza de Santa Lucía. Eh, Hicieron esa marcha y eso es otra de las cosas que se nos olvida y por eso es que este señor que tenemos en la presidencia hace todas esas payasadas porque es que él viene de esa escuela y eso era lo que eran expertos. Entonces, los bandidos que estaban presos en vista de que el gobierno no les permitió hacer ese show, entonces se declararon en mitin permanente. Y el mitin era que hacían adentro de la cárcel un montón de actividades, pintaban las paredes con letreros y pues vuelve el tema de siempre. ¿Cómo hacían para entrar todo eso? Pues tiene que haber complicidad de la guardia, porque para tener sprays y un montón de cosas, uno entiende que con el cuento de que podían estudiar les dejaban entrar, pero eso es un juego de nunca terminar. Entonces eso fue lo que ocurrió allá en la cárcel, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles eran los planes delictivos del M-19 en esa fecha, cuando las autoridades capturaron en un balneario del municipio de Tocaima, Cundinamarca, varios narcoterroristas del M-19, entre ellos uno de los cabecillas, Antonio Navarro Gol? Es que estos hechos nos demuestran, y es lo que queremos resarcir aquí, que el señor Turbay tenía toda la razón cuando aplicó el Estatuto de Seguridad y que el general Camacho Leiva tenía absolutamente la razón cuando se paraba en la raya y tomaba decisiones como las que tomó, porque es que estos bandidos o el Partido Comunista y sus brazos armados estaban avanzando muy rápido en la destrucción de Colombia y la clase política por andar pensando en las repartidas no entendían o no le ponían cuidado. Resulta que paralelamente con eso, con esa acción, Antonio Navarro Wolf iba a presidir en Tocaima, Cundinamarca, otra reunión de bandidos del M-19 para analizar los pasos políticos después de la toma de la cárcel. O sea, ¿qué seguía? ¿Cómo seguían dirigiendo desde ahí el proyecto? Porque era una toma del poder. O sea, el M-19 siempre ha tenido esa mentalidad que tiene Petro. Hay que tomarse el poder totalmente y sacar del poder a quien esté y gobernarlo ellos. Y él no ha cambiado esa mentalidad y es lo que vemos en ese momento. Entonces, esa toma de la cárcel tenía una acción muy importante con una reunión en Tocaima, que ya hablamos parcialmente de ella en otro caso aquí, y el ejército se enteró. No hubo la claridad y sin embargo desde Tolemaida enviaron a un grupo para que verificara y en el momento que estaban verificando fueron descubiertos y hubo unos intercambios de disparo, algunos se volaron del balneario y no fueron capturados. Después cayó Antonio Navarro Wolf, de los terroristas que estaban ahí, se le comprobó todo su antecedente criminal que tenía y se llevó a la cárcel.
Obviamente a los poquitos meses Belisario Betancur lo sacó de la cárcel y salió ese bandido a hacer todos los daños que nos causó y ahora es el honorabilísimo senador, presidente, perdón, candidato a la presidencia, exministro y analista político y vive a cuerpo de rey. Nadie sabe de dónde ni cómo, porque si fue terrorista toda su vida y nunca trabajó, ¿qué ingresos pudo tener legales, no? Ilegales, pues se supone que el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, le dieron plata, pero ahora vive a cuerpo de rey y como muchos más que ni siquiera han sido bandidos, pero armados, pero sí que han sido bandidos de cuello blanco. Entonces, ese golpe le dio la ventaja estratégica nuevamente al ejército y al Estado, porque cayeron otros cabecillas del M-19 que eran buscados por el robo de las armas, por, por los hechos de la Embajada Dominicana y por otras acciones en las que estaban pendientes para la captura. Y también se consiguió más información de cómo se estaba moviendo Jaime Bateman con la complicidad de Torrijos en Panamá. ¿Estaban los gobernadores del país comprometidos con la búsqueda de la paz o continuaban inmersos en la eterna demagogia y consuetudinaria corrupción? Bueno, tenemos aquí que eh, la señora Nidia Turbay de Quintero, la esposa del presidente, ella viajaba mucho. Nidia Quintero de Turbayes, ella viajaba mucho por distintas partes del país y hacían muchos eventos con los niños. Ahí le montaban el show con niños pobres, como los vemos ahí muy bien vestidos, solo para la foto y para el evento. Y ella hacía pues su populismo con los niños y con sus organizaciones sociales. Entonces habían anunciado que la querían secuestrar, que la querían mm, llevarse. Y entonces ella pues salió y dijo que no creería que el M-19 tuviera un plan para secuestrarla. Pero entre los documentos que encontraron en Tocaima había algo en clave que indicaba que sí querían secuestrarla a ella. Entonces otro problema para el ejército y para la policía, cuidar que a esta señora no le pasara nada. Entre tanto, los políticos andaban en otro paseo y este hecho pasó simplemente con una foto en el tiempo y el comentario y no más. Mi coronel, trajo el proceso de paz de Andrés Pastrana con la FARC tranquilidad y sosiego a los habitantes del municipio de Iquira en el departamento del Huila. Pues no, mi coronel, y agreguémosle esto que me faltó decirlo ahora, es que en ese momento en que estaban ocurriendo todos esos hechos, en el Congreso de la República le estaban haciendo debates a 3 gobernadores por delincuentes, por torcer los recursos del Estado, por hacer otras cosas. Aquí en Cundinamarca es que la compra de unas ambulancias, mejor dicho, nada nuevo. Y en Antioquia igual con el gobernador y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un titular que nos demuestra que el proceso de Andrés Pastrana con las FARC no trajo ningún éxito ni ni ninguna favorabilidad para los habitantes de Iquirahuila, porque como vemos, en un combate, la novena brigada dio de baja 16 terroristas que intentaron cometer unos desmanes y asesinar unas tropas y asesinar a unos campesinos en el municipio de Ícara. Y fue un mes muy fuerte de combates en la región, pero finalmente el ejército los desalojó y murieron 16 terroristas, se les decomisaron armas y por esos mismos días fue capturado muy cerca de allí un grupo de terroristas irlandeses que había viajado al Caguán a entrenar criminales de las FARC. Entonces, al final no hubo proceso de paz, no hubo ningún acuerdo y las FARC lo que hicieron fue crecer y vinieron nuevos hechos relacionados con la violencia en el Huila, en los cuales el municipio de Iquira fue fundamental como punto de paso, punto de control y de despliegue de esas cuadrillas. Ahora, mi coronel trajo el proceso de paz de Juan Manuel Santos con Timochenko, tranquilidad y sosiego a los habitantes del municipio de Iquira en el departamento del Huila, así como a las fuerzas militares y a la Policía Nacional.
Pues no, no, mi coronel no lo trajo porque aquí vemos que esta foto es del año pasado, del mes de octubre, y se ve a los bandidos de las FARC disfrazados de soldados, hasta con botas militares y con los fusiles. Mejor dicho, si no es por el brazalete ese que se colocan del grupo terrorista, cualquier persona los confunde con soldados. Cualquier persona los confunde con soldados y estuvieron patrullando por las calles de Iquira. Eso se publicó en los medios de comunicación y el señor Petro negó a rajatabla que eso no era cierto, que no estaban allí, que eso era un montaje, que era Photoshop, pero no, pues ahí están los bandidos de las FARC en Iquira, en las calles, hace menos de un año. Y el ex senador Jaime Lozada, hijo del exgobernador asesinado por las FARC, pues fue el primero que puso el dedo en la llaga y demostró que el pacto FARC-Santos no ha servido absolutamente para nada, porque los bandidos siguen en la región y la población sigue amedrentada, atemorizada y hasta conviviendo con estos delincuentes. Entonces, síntesis, el pacto FARC-Santos no trajo nada positivo para esa región. Claro, mi coronel, hoy igual que ayer, hoy también patrullan las calles tranquilamente estos grupos terroristas. Ahora, ¿cómo están las supuestas disidencias de la FARC en el sector del municipio de Iquirá en 2024? Pues mi coronel, peor, peor porque este grupo ahora está dividido supuestamente entre los disidentes de Mordisco y los disidentes de Calarcá, entre los disidentes de Mordisco y los disidentes de la Segunda Marquetalia, y con el ELN expandiéndose por esa región y el narcotráfico con los carteles a todo vapor, buscando nuevamente los cultivos de amapola, de coca, de marihuana, o sea, nada, todo peor, no, nada ha mejorado. Sí, claro, y han empeorado porque ahora están protegidos por la unidad de protección. O sea, andan protegidos por las carreteras y por las calles. Mi coronel, sin duda que nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de la FARC, el EPL y el M-19 y el ELN y otros grupos criminales, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio. Mi coronel, reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que nos han dejado los ataques y en este caso el ataque terrorista y sangriento combate con la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro del municipio de Iquirá, Huila en septiembre de 1980. Pues mi coronel, miremos la situación en que estaban en ese momento y vamos haciendo
breve cotejación con lo que ocurre actualmente. En ese momento estaban desarrollando la sexta conferencia y en este momento están desarrollando la décima conferencia. Quiere decir que estaban en la mitad de su vida delictiva y que de ahí a aquí lo que han hecho es crecer y crecer en lugar de retroceder y que han ganado mucho más espacio político. En ese tiempo crearon el nuevo modo de operar. Ahora tienen, como usted lo mencionaba, la complicidad del gobierno que les permite andar en vehículos oficiales pagados con nuestros impuestos, escoltados con gente pagada por nuestros impuestos y cargando dinero del narcotráfico y la extorsión y la minería ilegal allí y los captura el ejército en flagrancia y la fiscal los suelta porque es que están en proceso de paz. Entonces, es una vagabundería completa y les ha servido para que crezcan. En ese tiempo comenzaron a meterse en el narcotráfico. Hoy son los dueños del narcotráfico. En ese tiempo el Partido Comunista guerreaba contra el Estatuto de Seguridad y la Amnistía de Turbay. Hoy quieren asamblea constituyente y amnistía total e indulto total para todos los terroristas y además quiere el señor Petro que eso se siga prolongando en el tiempo y que la farsa de La Habana tenga otros 15 años para que los delincuentes de las FARC sigan, se mueran de viejos ahí después de haber asesinado la vida en primavera. En ese tiempo comenzó un aumento del control geoestratégico de regiones sólidas del país y lo tenían por medio del terror y la fuerza. Hoy utilizan el terror, la fuerza, el narcotráfico y la connivencia con el gobierno. En ese tiempo iniciaron un desdoblamiento de cuadrillas y la creación de un partido comunista clandestino. Hoy, el Partido Comunista Clandestino, con su brazo armado, las milicias bolivarianas y populares, tienen guardias campesinas, guardias indígenas y controlan el narcotráfico a sus anchas. Y cada vez que el Estado envía tropas a combatirlos, salen toda esa gente alebrestada por los miembros del Partido Comunista Clandestino a encerrar las tropas, a secuestrarlos y a impedir que cumplan con su misión constitucional. En ese tiempo reclutaban menores y dinamizaron el trabajo político organizativo en colegios y universidades. Hoy hacen lo mismo y lo niegan y entonces tienen la doble moral del mediocre ministro de Defensa que dice que se pueden bombardear los campamentos de los guerrilleros, pero que donde no haya menores. Y pues resulta que en todas las cuadrillas hay menores, entonces ¿cuándo se pueden bombardear? Pero ella dijo que se puede bombardear. O sea, es lo mismo, el mismo perro con otra guasa, dirían los paisas. Y nos muestra también una cantidad de divergencias que en ese tiempo había con los grupos terroristas y hoy lo siguen teniendo entre ellos con su cuento de Segunda Marquetalia, disidencias del Estado Mayor Central, ELN, unos sí, otros no, igual que hace tiempos. Síntesis, mi coronel, han pasado 44 años desde este momento hasta hoy y desafortunadamente los únicos que han ganado son los comunistas armados y desarmados y Colombia ha perdido esa batalla. Muy bien, mi coronel. Sí, señor. El comentario de hoy sería, como se ha entendido durante estos 590 programas presentados, durante este tiempo vemos cómo las organizaciones terroristas han hecho sobre la patria Colombia. Estos planes no han sido pensados de un día para otro. Es lo que han pensado durante muchos años, que es el conocido como el Plan Estratégico de la FARC. Iquira, este municipio, en su ubicación estratégica permite todos los movimientos de estos terroristas en las direcciones que ellos quieran. La economía de esta región es productiva en todos los sentidos, pues económicamente es de gran productividad. Este corregimiento de Río Negro, desde los años 60, ha sido atacado reiterativamente desde la época de la violencia. El señalamiento de la clase política es evidente y la necesidad del juicio histórico sobre la misma aún carece de fuerza y contundencia. Sin embargo, esto no puede ocultar la degradación que tuvo la sociedad hacia la configuración de hechos que solo fueron denominados como barbarie, la crueldad de las acciones de los grupos alzados en armas que constituyeron su poder en la toma ahora entre terror y respeto. Estos terroristas de la década de los 80 encontraron una alianza oportuna no solo con terroristas del M-19, sino también con el narcotráfico que inicia su excelente producción en marihuana y en la actualidad en la cocaína. Las acciones criminales de estos terroristas están todavía en la memoria de quienes vivieron este ataque. No lo olvidarán los efectos nunca, pues dejaron asesinados policías quienes tenían familia y una historia, y la memoria
y la mala memoria de los colombianos los olvidamos. Es de nosotros no permitir este olvido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Sí, es cierto. Esa es una cruel y crítica realidad. Los policías y las personas que han muerto a manos de estos bandidos han quedado en el olvido y los delincuentes siguen sacando ventajas cada vez que se sientan a negociar con los débiles gobiernos de turno. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche no tendremos actividad académica por otros compromisos, ni mañana en memoria histórica. Pero mañana por la noche tendremos aquí invitado al doctor Santiago Castro, que nos hablará de los retos para el liderazgo del siglo XXI para Colombia. Entonces estaremos atentos a escuchar esa disertación y el lunes regresaremos con la memoria histórica en la jornada de la mañana. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Muchas gracias para todos.